Buenas noches, bienvenidos a De qué se habla a las 7. Hoy con 4 temas que hacen parte de la conversación entre los colombianos. Hablaremos de los desabastecimientos de alimentos y combustibles que se registran en Cali y en otras ciudades del país. Damos una mirada a las alternativas fiscales que hay para un nuevo proyecto que aumente el recaudo para programas sociales. Además, hablaremos del estatuto migratorio cuando faltan pocos días para su entrada en vigencia. Y para finalizar, hablaremos sobre la violación a derechos ciudadanos por parte de los vándalos y señalamientos de excesos de algunos integrantes de la fuerza pública en medio de las protestas en el país. Bienvenidos. Hechos, datos, cifras y personajes que nos dan de qué hablar. A esta hora ya se conoce el nuevo ministro de Hacienda que reemplaza en su cargo a Alberto Carrasquilla, quien renunció hoy, luego de los debates y tensiones que se generaron por el proyecto de reforma fiscal. Se trata de José Manuel Restrepo, quien estaba ocupando el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Hablemos ahora del complicado panorama de desabastecimiento de víveres, combustible y suministros que se reportan en la ciudad de Cali y en municipios cercanos a la capital del Valle, luego de 5 días de bloqueos por parte de manifestantes en las vías de acceso a la ciudad. Desde hace 2 días se reportan largas filas en supermercados y estaciones de servicio, donde ya no hay combustible y además faltan productos como leche, huevos cárnicos, entre otros. Para profundizar en este tema está con nosotros Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC. Jorge Enrique, buenas noches, bienvenido a De qué se habla a las 7. Cuéntenos cómo está el panorama de abastecimiento de las plazas de mercado o galerías de la ciudad de Cali en este momento. Daniela, José Fernando, buenas noches. Mire, el panorama es bastante preocupante a medida que va pasando el tiempo. Y eso tiene una explicación. En la medida en que las personas que están bloqueando las carreteras continúen impidiendo el tránsito de vehículos que llevan no solamente los insumos para la producción de la comida, sino la comida que debe llegar a las plazas de mercado, a las tiendas de barrio y a los supermercados, se está generando un atentado contra la seguridad alimentaria de los colombianos. Hoy lo estamos viendo muy clarito, como ustedes lo han mostrado en el Valle del Cauca. Nos preocupan ya los bloqueos que se están generando en la vía Villavicencio-Bogotá, lo que nos dicen que está pasando en el departamento de Santander a la altura de Lebrija, así como en el departamento de Boyacá y Cundinamarca, particularmente en Cundinamarca, en Facatativá, en Cartagenita. Esto lo que genera es la imposibilidad para cientos de miles de productores de alimentos que le han cumplido al país durante esta pandemia garantizando la seguridad alimentaria y les impide que lo sigan haciendo. Y claro, nos preocupa, como es el caso de la leche, que en el departamento del Cauca, en el norte específicamente, se dejaron de recoger 500.000 litros durante el fin de semana. Esa es la leche que va para los niños y muchos adultos de diferentes hogares del departamento del Valle y del centro del país, o las más de 30 millones de aves que están en riesgo de morir de hambre porque ya no tienen alimento concentrado, muchas de ellas, y eso implica no tener la necesaria producción de huevo y pollo que necesita Colombia, o ese 1.200.000 cerdos que hay en el departamento del Valle del Cauca que también están prácticamente sin comida. De tal manera que aquí estamos viendo es una afectación directa y ojalá las personas que están bloqueando las carreteras tengan un poquito de conciencia con lo que le están generando a millones de hogares en el país en materia de posible desabastecimiento y de inseguridad alimentaria. Doctor Bedoya, entonces, ¿qué hacer? ¿Qué debería hacer la fuerza pública en estos puntos que se encuentran cerrados por manifestantes? ¿Usted qué piensa? Pues mire, lo que deberían hacer son las personas que están bloqueando las carreteras y es tener un poco de responsabilidad con todos los ciudadanos de nuestro país. Segundo, la Fiscalía General de la Nación debería, obviamente, bajo el amparo de la Constitución y la ley, hacer acciones concretas contra quienes están no solamente fomentando los bloqueos, sino están participando directamente de ellas. Y la fuerza pública, pues su trabajo, claro, es muy difícil y tienen todo el respaldo de la institucionalidad que representa a los productores de alimentos de nuestro país, porque aquí hay que entrar con todo el cuidado a buscar que las personas que están bloqueando desbloqueen las carreteras y de lo contrario nos vamos a ver abocados en una situación que, como lo muestran sus imágenes, lo único que le está es generando afectaciones a los ciudadanos del común en muchos municipios y ciudades de nuestro país. Usted lo acaba de decir, doctor Bedoya, esto le está generando problemas y afectaciones a los ciudadanos del común. Entonces, ¿cuál es el plan de contingencia que se pretende llevar a cabo para cubrir esas necesidades básicas de la población que en este momento pues, no están recibiendo? Pues Daniela, lo que pasa es que usted no le puede decir a las gallinas que no coman más porque no les puede dar comida.
o a las vacas que no den leche, o simplemente a los cerdos que no pidan comida para poder seguir creciendo y convertirse en una deliciosa carne para los colombianos. Y aquí nosotros no podemos de la noche a la mañana pensar que en otros lugares del país se va a suplir esa oferta que se está viendo afectada. Porque además déjeme decirles lo siguiente también. Esas mismas personas que están bloqueando las carreteras no solamente están vulnerándole el derecho a la alimentación a los colombianos, sino el derecho al trabajo a miles de trabajadores que tienen empleos directos de buena calidad en muchas de las empresas que producen alimentos en nuestro Colombia. Entonces, aquí la única salida es que levanten esos bloqueos y no sigan afectando a los demás ciudadanos que necesitan comer y que sí quieren trabajar. Claro, a los que necesitan comer, pero por el otro lado están a los pequeños y grandes productores de todos estos alimentos que les provee, que llegan a Cavazza en Cali y que no han podido salir muchas veces, ni siquiera han llegado a Cavazza. ¿Cómo afecta precisamente esta situación, 5 días, pero cómo afecta ya en este momento a los pequeños productores esta situación, doctor Bedoya? Pues mire, yo le pongo el caso de los productores de leche del norte del Cauca y del Valle del Cauca. 500.000 litros que se dejaron de recoger en un solo fin de semana. Ustedes han mostrado también imágenes de productores que están botando la leche porque no la pudieron recoger los camiones que la llevan a las plantas de pasteurización y después de empaque para llevarla a los consumidores. Ellos esas pérdidas no las van a recuperar. Yo no me quiero imaginar, si bloquean la Panamericana del todo, qué va a ocurrir con los productores de fruta y papa del departamento de Nariño, que ven en estas temporadas un alivio para sus bolsillos, porque además hay que recordar que en diciembre y noviembre del año pasado nuestros productores de papa tuvieron prácticamente que regalar la papa porque no había consumo, porque se había cerrado el canal de los restaurantes. Entonces, qué gran irresponsabilidad de quienes están bloqueando las carreteras con unos productores de alimentos, en particular los pequeños, pero también los medianos y los grandes, que le han cumplido al país. ¿Quién puede decir que en el 2020 faltó comida en un año tan terrible como el primer año de la pandemia? Y ahora le están pagando, bloqueándole la posibilidad de trabajar y la posibilidad de cumplir con su misión, que no es otra, sino la de alimentar a millones de hogares de nuestro país. Doctor Bedoya, mire, ¿qué cosechas en este momento están en tiempo de recolección y que por la situación que se está viviendo no se han podido comercializar? Pues usted sabe que nuestro país, por la condición que tiene en materia de clima, tenemos afortunadamente, es una gran bendición, producción todo el año de muchos productos. Pero nos preocupa de sobremanera lo que ocurra con la papa, lo que ocurra con las frutas y evidentemente en el caso de la proteína, porque las gallinas todos los días del año están poniendo huevos, todos los días salen pollos y cerdos para las neveras de los consumidores de nuestro país, y ni qué decir de la leche, de tal manera que aquí la afectación termina siendo general y eso genera pérdidas no solamente para los productores, sino también la posibilidad de continuar accediendo a una buena nutrición por parte de cientos de miles de hogares de Colombia. Lo que uno está escuchando a través de las redes sociales es que las personas que están haciendo parte de esta marcha, no todas hay que decirlo también, están pidiendo apoyo de alimentos y de suministros por parte de los ciudadanos, van por las calles pidiendo para supuestamente apoyar a estas personas que están, como ellos dicen, entre comillas, pie de lucha. Pero entonces lo que no se dan cuenta, lo que no tal vez no les han informado, es que ese suministro en Cali, ese mismo suministro que tienen estas personas que se las están ofreciendo a los marchantes, pues es el suministro que tienen también las personas para sobrevivir porque tienen cerradas las vías. Entonces ahí realmente hay un gran problema. ¿Cómo está, por ejemplo, el suministro de alimentos en otras ciudades del país como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga? ¿En este momento usted ve avisora tal vez que esto pueda ocurrir en otras ciudades del país, doctor Bedoya? Pues José Fernando, eso hay que irlo mirando minuto a minuto en consideración de lo que pueda ocurrir con los bloqueos que se han presentado en otros corredores viales. Pero indudablemente lo que ya nos han contado de la vía Villavicencio-Bogotá es de suficiente preocupación. Habrá que ver qué pasa con la calle 80, con la calle 13, que son entradas estratégicas de alimentos a nuestra ciudad, y de la misma manera con corredores viales de donde sale la comida, como es del departamento de Santander, el departamento de Antioquia, el mismo departamento de Boyacá y los departamentos del eje cafetero, porque en todos lados Colombia produce comida. Esa es una gran bendición que tenemos como país, pero mire lo paradójico y lo triste sobre todo, que los colombianos, que independientemente que quieran manifestarse, desafortunadamente algunos de ellos están contribuyendo a poner en riesgo la alimentación de cientos de miles y si no millones de hogares, porque aquí todos los días se necesitan los insumos para producir los alimentos y también se necesita poder sacar los alimentos al mercado. Y eso no es simplemente que los productores los vayan a dejar guardados
en los sitios donde los están empacando, porque la gran mayoría son perecederos, es decir, se pueden dañar. De tal manera que ojalá sean un poco más conscientes y realmente levanten esos bloqueos para que la comida pueda llegarle a quienes hoy la están necesitando, que son consumidores en todo el territorio de nuestro país. Doctor Bedoya, mire, la reforma tributaria o fiscal toma un nuevo rumbo y por supuesto en este momento es clave escuchar las recomendaciones de diferentes gremios, de las personas, de los ciudadanos, de los partidos políticos, de todos. ¿Cuáles son las recomendaciones que hacen desde la SAC? Pues mire, Daniela, nosotros desde el principio, desde el año 2018, le hicimos recomendaciones al gobierno y fue muy bien recibido por el sector agropecuario el anuncio del presidente de la República el día de ayer, primero de retirar la reforma, pero lo más importante de buscar consensos. Y en ese sentido también destacar algo que él dijo. Dijo, mire, no va a haber aumentos en el IVA para bienes y servicios y las reglas de juego se van a mantener las reglas que son existentes para este tipo de productos. Entonces el tema del IVA creo que es un capítulo fundamental. Y lo otro es que desde el Consejo Gremial, del cual hace parte la SAC y sus afiliados, ya se han esgrimido propuestas que van de la mano de la revisión del impuesto al patrimonio para personas naturales y jurídicas, también del impuesto de renta para personas jurídicas, lo mismo que el tema del impuesto de industria y comercio y otros recursos que provendrían del sector empresarial. La propuesta que hizo la ANDI a través de Bruce McMaster, su presidente, es algo muy importante que el Congreso deberá tener en cuenta y sin duda alguna, la venta de activos no estratégicos de la nación, la lucha contra la evasión, son otras dos herramientas en las cuales el gobierno podrá encontrar recursos. Puede que no sean los que quería el ministro Carrasquilla, pero sí definitivamente los que nos puedan facilitar resolver los problemas fiscales, también mantener el grado de inversión y no afectar la recuperación de empleo y algo muy importante, seguir extendiendo la solidaridad a los colombianos en mayor condición de vulnerabilidad. Es que el derecho a la protesta no puede reñir con el tema humanitario y la necesidad de comer de los ciudadanos. No se puede esperar hasta que la gente ya se esté muriendo de hambre para llegar a un consenso y para tomar decisiones un poco más radicales. Pues doctor Bedoya, Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en De Qué se habla a las 7. Daniela, José Fernando, a ustedes muchas gracias por la atención y ojalá quienes estén en las carreteras nos estén viendo y tomen un poquito de conciencia. No pueden afectar la seguridad alimentaria de todo un país. Así es, un llamado a la conciencia. Pues hoy recordamos el nacimiento del cantante de soul, funk. Luego de debates y movilizaciones en todo el país, la reforma tributaria propuesta por el Gobierno Nacional y liderada por el ahora exministro Alberto Carrasquilla fue retirada. El presidente Iván Duque enumeró varios aspectos en los que se debe ajustar el nuevo proyecto. El más importante es la prioridad de establecer un consenso nacional en términos de impuestos y política fiscal para poder cubrir las necesidades de los más pobres y de quienes han sido afectados por la pandemia. Pues vamos a escuchar a la academia. A esta hora nos conectamos con Mario Valencia, economista y docente del CESA y la Universidad Nacional, y Andrés Rosas, él es decano de la Facultad de Economía de la Universidad Javeriana. A los dos muchas gracias por acompañarnos en De Qué se habla a las 7. Doctor Valencia, ¿cuál es el principal ajuste que debería tener el nuevo proyecto de reforma tributaria? Gracias por la invitación. Primero hay que entender algo y es que los hechos recientes hacen que la política haya superado ya la posibilidad de una discusión técnica un poco más reflexiva, mucho más profunda. Entonces ahora la negociación va a tener que ser fundamentalmente política. Y en esa negociación política seguramente se van a tener que abordar otras fuentes de financiación. Es cierto que el Estado necesita recoger más recursos, necesita disponer de más recursos para atender, por una parte, lo urgente que es la atención social y por otra parte, lo importante que es la creación de empleo. Ambas cosas simultáneamente y necesita un mayor gasto público. Pero va a tener que buscar otras alternativas. Una de esas alternativas, sin lugar a dudas, va a tener que ser una reestructuración de la deuda que cada día se vuelve más inminente que debamos llegar a esta situación. Y la otra, como ya lo han venido diciendo desde hace varios meses diversos sectores gremiales, políticos y académicos, la posibilidad de que el Banco de la República, como lo establece la Constitución, pueda ser prestamista del gobierno nacional y le traslade recursos. Y luego ya, si se discute una reforma tributaria, como se ha venido también ya diciendo desde varias
orillas en términos alternativos, tendrá que discutirse la necesidad de un impuesto mayor a la riqueza, al 1% más rico de la población, combatir la evasión, combatir los paraísos fiscales. Digamos, estos serían apenas algunos puntos iniciales. Doctor Rosas, mire, pues el doctor Valencia lo mencionaba, un aspecto fundamental pues es el apoyo a las poblaciones más vulnerables, pero ¿cómo se puede desarrollar una reforma tributaria que le dé continuidad y ampliación a los proyectos sociales, pero que no perjudique a la clase media y a las clases bajas? ¿Cómo lograr conciliar estos dos aspectos? Sí, yo creo que se puede hacer mucho todavía en los temas técnicos de una posible reforma tributaria. De hecho, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana la próxima semana o esta semana incluso de pronto va a sacar un informe donde parte de las recomendaciones tienen que ver con lo que mencionaba Mario en cuanto a cobrar tasas de impuestos más altas al 1% más pudiente de la población. Esto podría generar hasta 10 billones más de pesos, aumentando, por ejemplo, tasas marginales de la población más rica sin incrementar las tasas de personas que ganen 6 millones o menos. Entonces, eso sería una posibilidad. Otra va a tener que ver con terminar con temas de exenciones. En eso la reforma tributaria estaba haciendo unos pequeños avances, pero se puede hacer mucho más en terminar con ciertas exenciones tributarias para ciertas empresas de ciertos sectores. Y otro punto también puede ser terminar con los descuentos del ICA, descuentos del impuesto de industria y comercio cuando se pagan impuestos a nivel nacional. Doctor Mario Valencia, ¿cuáles serían los bienes o servicios que se podrían gravar para sustentar una reforma tributaria necesaria para el país? O en definitiva, ningún servicio ni ningún producto se puede gravar en este momento con IVA. ¿Usted qué opina? Pues lo primero que hay que aclarar es que ya hay muchos gravados. De hecho, lo que iban a hacer era ampliar esa base, pero ya hoy hay muchos productos de la canasta familiar y otro tipo de productos que ya están gravados con IVA. Si tomamos la evolución del recaudo del impuesto del IVA de los últimos años, este impuesto ha crecido más que lo que ha crecido el impuesto de renta, que es un impuesto que se cobra directamente sobre la capacidad de creación de riqueza de las empresas y de las personas. Entonces, esto ya se venía haciendo. Lo que realmente considero que es una muy mala idea y no debería retomarse de ninguna forma esta idea, es pensar que en medio de una recesión económica se deba cobrar impuestos que son claramente recesivos, porque son impuestos que le quitan capacidad de consumo a los hogares y a las personas en general, y se lo trasladan además a un estado en donde estaba demostrado en la reforma que se cayó este fin de semana, estaba demostrado que una parte muy importante de esos recursos se iban a destinar era para la sostenibilidad de la deuda. Así que el Estado seguramente ya no va a poder disponer de esos recursos y va a tener que buscar otras alternativas, pero es una idea recesiva que en estos momentos se cobren impuestos como los que usted está diciendo, pues digamos impuestos del IVA a los servicios y a los productos, y lo que debería buscarse es como están haciendo otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos acaban de proponer una reforma tributaria que le sube los impuestos a las grandes empresas, que limita la posibilidad de estas empresas de refugiarse en paraísos fiscales y que además está pensando en incrementar en alrededor de 35% los impuestos al 1% más rico de la población. Doctor Rosas, mire, en este tema que estamos analizando también es clave entender por qué se han presentado tantas reformas tributarias en los últimos años. Sí, bueno, yo creo que se han presentado tantas porque ha habido muchos errores que se cometieron en reformas tributarias anteriores. Entonces, pues se necesita una reforma ahora estructural, porque pues otro de los problemas que tiene reformas tributarias constantes es que no hay un ambiente seguro para que las personas y las empresas operen. Me gustaría añadir, estoy de acuerdo con Mario, se debería cobrar impuestos más altos, nuevamente al 1% más rico, como están haciendo en Estados Unidos, pero no solo impuestos a los ingresos laborales, sino también que haya una tasa marginal que sea igual, la tasa marginal más alta, a través de ingresos como ingresos laborales, pero también como impuestos a las ganancias
ocasionales, dividendos e ingresos no laborales. Hacer tasas iguales o similares a través de todas estas formas de ingresos. Sí, Mario, una de las estrategias para la crisis de los años 20 fue incentivar las grandes obras para generar empleo, para generar desarrollo, etcétera. En este momento, pues hay un déficit bastante considerable de empleo en el país. ¿Cómo generar, ustedes qué opinan? ¿Cuál podría ser la mejor manera para incentivar tanto la inversión extranjera y con eso, pues obviamente, también incentivar el empleo en nuestro país? Ese es el principal reto que tiene Colombia en estos momentos. Digamos que hay dos situaciones que se tienen que atender simultáneamente. Una que es urgente, que es el de la situación social. Tenemos 21 millones de personas en condición de pobreza y a esas personas usted no les puede decir, tranquilos que en el largo plazo todo el mundo va a tener trabajo y va a tener ingresos, sino que tiene que actuar inmediatamente para garantizar que esas personas tengan la posibilidad de tener pues, ingresos para poder sobrevivir. Eso es algo urgente. Pero el país tiene que pensar también en las posibilidades de reactivación económica, de crecimiento, generadas a través de la generación de empleo. Y el Estado cumple un papel fundamental en esto, como usted lo mencionó, y el mundo ya aprendió. Digamos que esta ha sido una crisis muy profunda, pero también una crisis que ha permitido en los países más ricos de recuperarse de manera muy rápida, porque ya saben qué es lo que tienen que hacer, invertir grandes sumas de dinero en obras de infraestructura, la reindustrialización, en actividades productivas, y el Estado es la única fuerza en estos momentos capaz de apropiar los recursos que se necesitan para invertir en estas actividades. Y yo agregaría algo más, no estamos hablando de que el Estado directamente genere estos empleos, sino que el Estado estimule, proteja incluso a sectores productivos, a sectores empresariales que tienen la posibilidad de absorber una fuerza de trabajo. Y estamos hablando, ahí sí, de medidas proteccionistas en lo comercial, de medidas de estímulos y de subsidios a las empresas en el agro y en la industria, que son las que más empleo son capaces de absorber y generar. Doctor Rosas, igualmente le transmito esta misma pregunta a usted. ¿Qué hacer para generar empleo en nuestro país después de esta situación compleja de pandemia, de esta situación compleja también que estamos viviendo de protestas en nuestro país? Sí, y lamentablemente no es solo incentivar empleo en el corto plazo. Lo que estamos viendo también es un impacto enorme en la acumulación de capital humano, de estudiantes de colegios privados y públicos que perdieron mucho tiempo y mucho aprendizaje en estos años, y esto se va a ver reflejado tal vez en crecimiento de largo plazo. Entonces sí es necesario que el Estado haga inversiones, estimule inversiones, pero toca hacerlo muy estratégicamente, porque pues lo que no podemos hacer es volverle a dar grandes exenciones a ciertos sectores que creo que no han dado los dividendos que se esperaban, porque eso también está teniendo un impacto sobre el déficit fiscal que estamos teniendo, esas exenciones impositivas. Entonces, ¿cómo pensar esos incentivos y hacerlo estratégicamente para sectores que de verdad puedan generar grandes cantidades de empleo en estos momentos va a ser crucial? Y también invertir en educación para recuperar gran parte del tiempo perdido y el impacto negativo que se va a ver en el crecimiento en el largo plazo por lo que estamos viendo en el sector de la educación. Bueno, doctor Valencia y doctor Rosas, ya es confirmado que el nuevo ministro de Hacienda será José Manuel Restrepo, exministro de Industria, Comercio y Turismo. ¿Qué opinión les merece este nuevo nombramiento? Pues uno pensaría que en medio de esta situación se abriría la posibilidad de tener en ese cargo una persona que estuviera, digamos, mucho más enfocado en las necesidades sociales del país y económicas del país, que enfocado en cumplir con las agencias calificadoras y los organismos multilaterales. Eso es lo que se necesita en estos momentos. Realmente, independientemente de la persona, lo que se necesita en ese cargo es una persona que se ocupe y se preocupe por cómo debe ser la reactivación de la economía y la asistencia social, por una parte, más que en cumplir las agencias calificadoras. De hecho, ya las agencias calificadoras nos han castigado. Nosotros en la práctica ya no tenemos
grado de inversión. Así que por eso insisto en este punto, y es que en vez de estar pensando en la reforma que exige el Fondo Monetario Internacional y en la reforma que exigen las 3 empresas extranjeras calificadoras de riesgo, deberíamos estar pensando es en la reforma que nos genere empleo, que nos proteja también en una muy buena medida la educación, como lo acaba de decir el señor decano, y que resuelva la grave situación social del país. Independientemente de la persona que se ponga en ese cargo, esas deben ser las preocupaciones en términos de los temas a votar en Colombia en estos momentos. Doctor Rosas, ¿cuál es su opinión al respecto? Sí, yo creo que nada refleja los valores de una sociedad más que a quién se le están cobrando los impuestos y también en quién se están gastando después los recursos de esos impuestos. Acá lo principal es resolver la grave crisis social. Entonces se va a necesitar, claro, una persona muy preparada, tiene que ser técnica, pero por encima de todo en estos momentos necesitamos a alguien con empatía, que enfoque todas sus energías en resolver los problemas que tiene la sociedad en el corto plazo y pensar también en temas de acumulación de capital humano para el largo plazo. Sobre todo, como se ha dicho también, que escuche, simplemente que escuche las partes para poder tener todo sobre la mesa y que se sientan incluidos en las decisiones que se tomen. Agradecemos a Mario Valencia, economista y docente del CESA y de la Universidad Nacional, y también a Andrés Rosas, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Javeriana. Muchas gracias a los dos. Gracias por la invitación. A propósito del nuevo texto que se elaborará para la reforma fiscal, hoy en nuestras redes sociales le preguntamos a los ciudadanos cuál debería ser el principal factor que se debe tener en cuenta en el nuevo texto, y esto fue lo que nos contestaron. No iba a la canasta familiar, respondió el 21,9%. Ampliar la base gravable, el 3,1%. Gravar grandes capitales, el 43,8%. Y más control a la evasión, el 31,3%. Esto es lo que responden los ciudadanos al respecto de la reforma tributaria. Nosotros hacemos una pequeña pausa, pero ya regresamos con más en De qué se habla a las 7. Desde este 5 de mayo se da inicio a la primera fase de la resolución de implementación del Estatuto Temporal de Permanencia de Migrantes Venezolanos que están en el país. Esta parte del proceso comienza con el Registro Único de Migrantes Venezolanos, RUM, que estará habilitado hasta el 28 de mayo de 2022. Para quienes ya están en el país, el permiso por protección temporal PPT tendrá vigencia hasta el 30 de mayo de 2031, salvo que el gobierno lo prorrogue. Para hablar sobre la puesta en marcha de este nuevo estatuto nos acompaña Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia. Muchas gracias por estar en De qué se habla a las 7, doctor Espinosa. ¿Cuáles son los requisitos para ser beneficiario del Estatuto de Permanencia de Migrantes Venezolanos? Buenas noches. Bueno, muy bien. Primero que todo, un especial saludo, Daniela, José Fernando, y a todas las personas que nos acompañan en la noche de hoy. En efecto, este 5 de mayo, es decir, pasado mañana, iniciamos la fase de implementación, un mecanismo que nos permitirá cubrir a más de 1.7 millones de venezolanos que están de manera regular o irregular en Colombia, lo cual permitirá una medida de regularización extraordinaria bajo el liderazgo del presidente Duque. ¿Qué se necesita? Hacerse parte del mecanismo por vía virtual a partir de este miércoles 5 de mayo. Doctor, ¿cómo se lleva a cabo el proceso de registro? Daniela, este es un procedimiento que hacemos totalmente virtual. Van a ingresar a la página de Migración Colombia, www.migracioncolombia.gov.co. Ahí van a crear su usuario y clave. Tendrán que aportar una fotografía digital, proceder a contestar una encuesta socioeconómica de caracterización y así se inicia la ruta. Esta primera fase termina o culmina con el agendamiento de una cita presencial en el mes de septiembre de este año. Usted nos decía, doctor Juan Francisco, de 1.7 millones de venezolanos que están en Colombia, digamos, o es el número de personas que van a poder, digamos, recibir este beneficio.
A ver, en Colombia en este momento tenemos un poco más de 1.742.000 venezolanos. Ese 1.742.000 hace referencia a más de 966.000 irregulares, esto es, que entraron por un punto o por una trocha, que han excedido el término de permanencia o que no cuentan con permisos para estar en Colombia, y aproximadamente 800.000 que son titulares de un permiso, típicamente el permiso especial por permanencia. Esta cifra seguramente va a crecer, pero esta es la línea con la que arrancamos, 1.742.000 venezolanos. ¿Y qué va a pasar con la gente que sigue entrando al país? Muy bien, miren, nosotros esto lo organizamos de la siguiente manera. Migrantes regulares, titulares de ese permiso especial por permanencia. Migrantes irregulares, que ya he indicado, y un tercer grupo, que hace referencia precisamente a aquellos venezolanos que ingresen por un punto de control migratorio siempre que lo hagan formalmente con Colombia. Aquellos que ingresen por una trocha hoy o que hayan ingresado ayer no entran en esta fase de protección del estatuto, por cuanto aquí lo que estamos pidiendo es legalidad y cumplimiento con Colombia, Organización para la Protección de Seres Humanos. Sí, Juan Francisco, ¿cuáles son los mayores beneficios, digamos, que este estatuto trae tanto a los colombianos como a los venezolanos radicados en el país? Estamos en medio de una pandemia, no sé si se tenga contemplado también el tema de la vacunación para las personas que reciban este estatuto. Sin lugar a dudas, miren, lo primero, la irregularidad trae oscuridad, asocia problemas de explotación sexual, explotación laboral, muchas veces tráfico de migrantes. Por eso, toda esta campaña se trata de hacer visibles a nuestros migrantes, y hacerlos visibles es precisamente incluirlos en los diferentes sistemas que tenemos en territorio nacional. Vinculación al sector salud, vinculación al sector educación, vinculación para adquirir una propiedad en Colombia y empezar a hacer una vida. Y una de las grandes ventajas, sin lugar a dudas, es que con la caracterización socioeconómica podremos determinar el momento oportuno de vacunación para que estos hermanos venezolanos también puedan ingresar en la misma fase en la que está un colombiano, pero en un marco de protección colectiva. La vacuna, el COVID mejor, no distingue nacionalidad, la vacuna tampoco debe hacerlo. Juan Francisco, mire, profundicemos más en cómo está la situación ahora de los migrantes venezolanos que se encuentran en la extensa frontera que tenemos con el país vecino. Daniela, mire, lamentablemente la migración venezolana se ha deteriorado, y se ha deteriorado quiere decir que a medida que ha venido pasando el tiempo, cada día entra más población vulnerable. Eso quiere decir personas que tienen una peor condición, digamos, en salud, que tienen fenómenos de desnutrición, que la vienen pasando bastante mal. Entonces, este estatuto temporal, bajo el liderazgo del presidente Duque, lo que hace es tender la mano en un estricto respeto de los derechos humanos para juntos construir una nación más grande y sobre todo darle la oportunidad a estas familias. Un dato clave, de ese total de migración, más del 22% son niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo negarle la mano a quien lo necesita, tratándose especialmente de niños? Sobre todo porque hay un estigma del ser venezolano en toda América Latina, y realmente pues esto se está convirtiendo en un serio problema para todas las naciones de América Latina, y nosotros, pues Colombia, lo que está intentando hacer con esto es precisamente frenar esa problemática. Pero ¿qué tanto efecto tiene para poder frenar de manera efectiva el que ellos ya tengan un estatus migratorio en nuestro país, y sobre todo que la gente pues se olvide de ese estigma y le dé efectivamente trabajo a estas personas que están llegando a nuestro país? Varios temas, José Fernando. Lo primero, si algún país o alguna nacionalidad ha sufrido la estigmatización a la xenofobia, ha sido el colombiano. Recuerden lo que nos ha pasado en el pasado con el narcotráfico, con las malas prácticas. Entonces, Colombia no es un pueblo xenófobo. Nosotros, por el contrario, hemos sufrido la situación. ¿Qué nos permite este mecanismo de inclusión del Estatuto Temporal de Protección? Generar condiciones de regularidad que permiten empleo formal, aporte a pensiones, vinculación al sistema de seguridad social en salud y toda una inclusión que nos lleva a una mejor competitividad laboral. Bueno, pues doctor, muchas gracias. Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, por acompañarnos en De qué se habla a las 7.
Muchísimas gracias, un especial saludo para ustedes. Vamos a seguir aquí desde Migración trabajando y construyendo un mejor país. También nos acompaña Daniel Pajés, presidente de ASOC-Venecol, Asociación de Ciudadanos Venezolanos en Colombia. Daniel, bienvenido a ¿De qué se habla a las 7? Cuéntenos cómo recibe la comunidad venezolana esta medida por parte del gobierno. Muy buenas noches, Daniela, Juan Fernando, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, soy el presidente de la Asociación Central de Venezolanos en Colombia y el coordinador general de la Coalición por Venezuela, que estamos en 34 países. Y bueno, esto ha sido primero algo muy positivo para la comunidad, algo muy positivo para todos los venezolanos, para todos los refugiados venezolanos, porque realmente a mí sí me gusta aclarar siempre un punto, que es que no existen migrantes, pues existen son refugiados, porque la realidad en Venezuela es que las personas salen huyendo del país buscando vida y una oportunidad para muchos venezolanos que ya estaban aquí en el país desde hace largo tiempo. Sí, Daniel, ¿cómo afectará la vida de pronto de la comunidad venezolana estas medidas tomadas por el gobierno nacional? ¿Usted cómo cree que se va a transformar, les va a aportar, va a ser de gran beneficio? Yo pienso que no afectaría de un modo positivo, ¿ok? Porque los migrantes cuando llegan a un país, y lo tenemos como historia en Venezuela, que ha sido un país receptor de migrantes en los últimos 70, 80 años, desde europeos, colombianos, de toda América, los migrantes llegan es a trabajar. El migrante, el refugiado en este caso, para los venezolanos lo que buscan es trabajo y sencillamente oportunidades para salir adelante. Esto sencillamente lo que les va a permitir estar legales, poder acceder a los sistemas de salud, a pagar impuestos, o sea, sencillamente que entren como cualquier otra persona nacional colombiana, obviamente tengan los mismos deberes y derechos legalmente de todos ellos. Daniel, hablábamos ahora con el doctor Espinosa de ese estigma tan fuerte y desafortunado que hay sobre la población venezolana en Colombia. ¿Cómo cree usted que se van a beneficiar las relaciones de convivencia entre la comunidad venezolana y colombiana con esta nueva medida? Bueno, lastimosamente a veces tenemos una historia en la mente o de repente un recuerdo muy corto. Yo tengo 12 años aquí en Colombia viviendo ya. Y desde que llegamos siempre ha sido algo muy abierto, o sea, la amistad entre el colombiano y el venezolano siempre ha sido muy especial, ha sido muy de hermanos. Pues yo creo que lastimosamente pequeños grupos, pequeñas personas que han actuado mal, que han sencillamente denigrado el nombre, incluso invitaría a la población, a la gente, hablar o investigar sobre los marielitos cubanos, ¿okay? Que eso también pasó aquí en Colombia, de todo lo que ocurrió con las personas que sencillamente llegan a hacer daño. Pues. A la final, la historia, y yo creo que va a definir que las personas trabajadoras van a seguir adelante y van a colaborar con la construcción de Colombia. Sí, muchos de los venezolanos que han partido de su país pues están buscando, como usted lo dice, oportunidades, digamos, que se abren con este estatuto migratorio, por lo menos en nuestro país. Las personas que salieron, me imagino que son de todo tipo de estratos socioeconómicos, también de niveles de educación diferentes. ¿Ustedes qué reporte tienen de pronto, Daniel, a Colombia? En Colombia, ¿qué migrantes están? ¿Qué refugiados están? Yo hablaría que han llegado diferentes tipos de personas, ¿no? Desde el 2002, 2003 han llegado personas influyentes en el sector petróleo, luego empezaron a llegar empresarios que empezaron a invertir aquí en Colombia, capitales, luego llegar los hijos de estos empresarios, y en los últimos 3, 4, 5 años, ¿okay? A raíz del 2015, cuando el dictador Maduro cierra la frontera y expulsa a una gran cantidad de venezolanos y colombianos de su país, empiezan a llegar personas en una vulnerabilidad absoluta, pues. Personas que sencillamente tienen que entender que llegan con $5 en el bolsillo, con $10 en el bolsillo, para empezar una vida, pues. La oportunidad que le generó Venezuela a todas las personas que lograron tener la posibilidad de estudiar,
bueno, nos damos cuenta hoy día que a veces nos conseguimos un venezolano que está trabajando en un restaurante pero es médico, o una persona que está haciendo, no sé, trabajador de envío, es ingeniero, obviamente que no puede incluirse en el sistema laboral porque no tiene papeles. Pues. Entonces yo creo que esto va a ser una oportunidad muy buena e interesante que va a apoyar mucho todos los sectores del país en Colombia. Daniel, miren las imágenes, vemos muchos jóvenes, son muchos los jóvenes que están migrando a Colombia. ¿Se abre con esto nuevas oportunidades para ellos, la posibilidad de cumplir sus sueños? Absolutamente, Daniela, absolutamente. O sea, el joven es la persona que le están robando sus sueños, que sencillamente le quitaron sus sueños de su vivir, y son los que de alguna forma están necesitando tener una vida, pues. Todas esas personas que vemos en las cámaras, que vemos en fotografías, en videos, que sencillamente están huyendo de un país por un futuro, están huyendo por querer tener una oportunidad en la vida que no la están teniendo en Venezuela. Pues ojalá el sueño colombiano se haga realidad. Muchas gracias, agradecemos a Daniel Pajés, presidente de ASOC Venecol, Asociación de Ciudadanos Venezolanos en Colombia, por acompañarnos acá en De Qué se habla a las 7. Muchas gracias, Juan Fernando, muchas gracias, Daniela, que tengan buenas noches y un saludo a la audiencia. Bueno, y a ustedes no se desconecten, nos vamos a una pausa. Recuerden que los leemos a través de Twitter con el numeral Hablemos de, y además en todas nuestras redes sociales, en Facebook también. Ya regresamos. Durante la jornada de protestas en el país se denunciaron abusos por parte de la fuerza pública, así como varios casos de vandalismo y agresiones a miembros de la policía. En este contexto, la protección de los derechos ciudadanos genera un límite que fácilmente se quiebra cada vez que se presentan estas movilizaciones y alteraciones del orden público. La fuerza pública está en una encrucijada frente a la arremetida de los violentos. Por un lado, proteger la honra, vida y bienes de los ciudadanos y además apaciguar los ataques de los vándalos. Pues para hablar sobre este tema hemos invitado a María Teresa Palacios. Ella es la directora del Grupo de Derechos Humanos de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Muchas gracias por acompañarnos a De Qué se habla a las 7, doctora Palacios. Todavía cuenta, con esto en mente, ¿de qué manera se podría asegurar que durante las movilizaciones se respeten de manera efectiva los derechos humanos tanto de las personas que se están manifestando como de la fuerza pública? Muy buenas noches, Daniela, muy buenas noches, José Fernando. Es un tema polémico que casi siempre tenemos a la hora del día cuando año a año estamos ante las manifestaciones. Sin embargo, creo que es una situación de difícil control, que requiere una conciencia muy clara tanto de la ciudadanía y de quienes ejercemos esos derechos ciudadanos a la protesta, a la manifestación, que tengamos claro cuál es el marco del ejercicio de nuestros derechos, pero también cuál es el marco de esas limitaciones y de no desbordar el ejercicio de los mismos. De otro lado, para la fuerza pública también tiene que ser muy importante tener claro cuáles son los límites para el ejercicio del uso de la fuerza. Desafortunadamente, por más de que cada año reflexionamos frente a este tema, no encontramos fórmulas mágicas. Es muy complicado precisamente tratar de mantener este orden. Creo que nos hace falta mucha pedagogía en el ejercicio de nuestros derechos tanto a la ciudadanía como a la fuerza pública. En ese sentido, creo que lo primero que tenemos que hacer, no solamente desde los medios de comunicación, sino desde la academia, es hacer un llamado a la ponderación, hacer un llamado al raciocinio y hacer un llamado a que las afectaciones al ejercicio de la protesta, al ejercicio de la libertad de opinión, de expresión, nos afectan a todos. Si no logramos precisamente manifestar de manera pacífica nuestras ideas, nuestras inconformidades, porque esto es la estructura de una democracia, deslegitimamos esa protesta. Eso es lo que realmente preocupa, es llegar a la conciencia de la gente y que ellos mismos tomen decisiones, digamos, ceñidas a la ley, y eso es bien complicado y como usted lo dice, lo vemos en cada una de las manifestaciones. El director de la policía, Jorge Vargas, el mayor general Jorge Vargas, pues fue enfático en asegurar que ya se están investigando tanto miembros de la Fuerza de Seguridad como a ciudadanos por actos en contra de los derechos humanos. La Policía Nacional
a partir de las informaciones públicas y recibidas de diferentes autoridades, entes de control, está con la Fiscalía General de la Nación, con el Instituto de Medicina Legal, con las autoridades de salud en todo Colombia, verificando los hechos informados sobre personas fallecidas y sobre lesionados en el país en estos días de manifestación pública, pero también de hechos vandálicos contra los colombianos. María Teresa, ¿cómo puede la fuerza pública manejar estándares de protección de los derechos humanos en medio de ataques de parte de una minoría, y eso hay que dejarlo claro, que se infiltra en las marchas? Pues básicamente debe partirse de la premisa de que el uso de la fuerza es absolutamente excepcional. Dentro de los principios y dentro de las resoluciones que precisamente deben tenerse en cuenta en el marco de las protestas, por ejemplo, el ESMAD no debe portar armas de fuego y las agresiones deben ser absolutamente excepcionales. Deben tratar de más bien es prevenir y contener esas situaciones que se presentan en el marco de las protestas cuando suceden actos de violencia. Es muy importante tener en cuenta la aplicación de 3 principios básicos en este tipo de situaciones, que es la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad al desplegar, por ejemplo, acciones defensivas en el marco de una manifestación que se salga de control. Este tipo de acciones son prohibidas y proscritas precisamente no solamente por el marco nacional, sino por el marco internacional de protección a derechos humanos. Mire, hay un tema en estos casos como de incertidumbre en medio del enfrentamiento, de la turba, del caos, en donde tanto el ciudadano como el policía, pues me imagino que eso se debe pensar en fracciones de segundo. En este momento está en riesgo mi vida, me debo proteger, qué fuerza debo usar ante una turba que viene hacia mí. O sea, ¿cómo ese cálculo se debe hacer de manera efectiva? Si existe algún estándar que logre, digamos, tanto a los ciudadanos como a la policía poder tomar ese tipo de decisiones oportunas, digámoslo así. Ante una turba, o como lo dice usted, una masa de personas que quizá venga, no sé, hacia los cuerpos defensivos, los cuerpos que están buscando la protección de la seguridad y el control del orden público, pues muchas veces uno podría pensar no se tiene cómo medir la reacción. Sin embargo, tanto la policía como los miembros del ESMAD se encuentran entrenados precisamente para este tipo de situaciones. Recordemos que ellos tienen el uso de unas herramientas no letales, ¿cierto?, que son disuasivas precisamente en el marco de las protestas. El uso de esas herramientas disuasivas debe ser la regla general y evitar, por ejemplo, ataques indiscriminados, por ejemplo, disparos, ¿sí?, o el uso, por ejemplo, de armas letales. Pues María del Pilar y José Fernando, en esta situación que estamos viviendo es también importante no dejar atrás que durante estas jornadas varios miembros de las Fuerzas Armadas resultaron heridos también, como lo confirma el director general de la policía, Jorge Vargas. Sigo informado por el director de Sanidad que la Policía Nacional tiene 457 policías lesionados. Todo nuestro sistema de salud para recuperarlos por objetos contundentes, armas cortopunzantes, armas de fuego. Las unidades de policía con mayor afectación, con policías lesionados, son la Metropolitana de Bogotá, Cali y la Metropolitana de Medellín. Doctora Palacios, ¿cómo ha sido el trabajo de los entes de control para evitar cualquier violación de los derechos humanos? Porque lo que estamos viendo es que no se han podido evitar la violación de los derechos humanos en medio de estas protestas. ¿Qué hace falta? ¿Qué sobra? Según lo que yo entiendo, los entes de control, por ejemplo, en cabeza de la Defensoría del Pueblo, han tratado de sensibilizar y generar unos programas de capacitación a los miembros de la fuerza pública precisamente para tener un manejo respetuoso de las protestas y que se respete el ejercicio de los derechos humanos en el marco de las mismas. Sin embargo, yo creo también urgente que se genere también una conciencia de la ciudadanía,
tener muy claro que cuando vamos a manifestar y cuando vamos a protestar es muy importante que reivindiquemos y que luchemos por nuestros derechos. Sin embargo, dentro de un marco de respeto también por los derechos ajenos. De otra parte, creo que también es urgente reconstruir un poco la imagen de la fuerza pública. Desafortunadamente, cuando los manifestantes ven la presencia del ESMAD o ven la presencia de la fuerza pública, a veces van prevenidos frente a esos ataques ofensivos que desafortunadamente hemos visto. En ese sentido, creo que es necesario que la pedagogía en términos de respeto a los derechos humanos se dé a todos los niveles, se dé tanto para ciudadanía como para miembros de la fuerza pública, que son los principales garantes y protectores de los derechos humanos. Pero también un poco tratar de redignificar esa imagen que tiene la fuerza pública, que efectivamente los ciudadanos se sientan protegidos por la presencia de estas personas y no que sientan que hay una posible vulneración de facto por el solo hecho de la presencia de ellos en estos escenarios. A mí me llamaba mucho la atención y con tristeza lo veía como en uno de los bloqueos, por ejemplo, en el kilómetro 4 de Vía de la Calera, sí, unas personas que eran trabajadoras, pero que estuvieron después de las 7 de la noche tratando de llegar a sus casas, fueron sí, abordadas de parte de la fuerza pública y fueron golpeadas y digamos, son personas que no han puesto en este momento denuncias, pero pues yo tuve conocimiento de esto. Este tipo de situaciones desafortunadamente hace que en el imaginario colectivo de la ciudadanía se pierda la confianza de la fuerza pública, entonces no nos sentimos protegidos por la policía, sino agredidos. Creo que es muy importante que no solamente el gobierno nacional, porque esto no es una política solamente de gobierno, sino una política de Estado, que dé un mensaje muy claro del respeto y la protección que los miembros de la fuerza pública deben brindar a la ciudadanía. ¿Y cómo lo pueden hacer? Previniendo, impidiendo y tratando de disuadir este tipo de brotes de violencia cuando se vean venir. A veces comienzan, digamos, muy localizados, con muy pocas personas, y realmente luego la situación se sale de control. Entonces creo que las acciones preventivas son muy importantes en estos contextos. Pues se desgasta la imagen, por supuesto, de la fuerza pública, pero hay que decirlo, no todos hacen lo mismo, al igual que las personas que van a marchar, no todos son vándalos y tienen derecho también a hacerlo. Pues muchas gracias, doctora María Teresa Palacios, directora del Grupo de Derechos Humanos de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, por acompañarnos aquí en De qué se habla a las 7. Y a ustedes gracias por acompañarnos en De qué se habla a las 7. Los esperamos mañana a la misma hora para que hablemos de los temas que son tendencia en Colombia, las regiones del mundo. Ahora quédense conectados con nuestra emisión central. Feliz noche. Chao.